Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a impartir enseñanzas acerca del pensamiento bolivariano. Específicamente trataremos el tema Bolívar, del Patio de Granados al Monte Sacro. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del gobierno bolivariano para garantizar que los estudiantes de Venezuela puedan proseguir sus estudios universitarios desde sus hogares. Esta es la clase número 1 sobre pensamiento bolivariano, en la cual desarrollaremos 3 contenidos, los cuales veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, identificaremos y revisaremos las dolorosas pérdidas familiares y su influencia en la personalidad del niño y joven Bolívar. El segundo contenido que abordaremos será la influencia afectiva e ideológica a través de la familia Bolívar que le tocó vivir. Y tercer y último contenido, revisaremos los elementos que conformaron la influencia afectiva e ideológica que experimentó Bolívar con su maestro Simón Rodríguez, que lo conducen al juramento en el Monte Sacro. En el tema 1, ¿verdad? Bolívar, la infancia de Simón Bolívar, la vamos a observar desde el punto de vista de que el niño Simón, quien nace en una familia adinerada, no olvidemos que los Bolívar son una de las familias más adineradas de la Capitanía General de Venezuela para entonces, de la provincia de Caracas, va a desarrollarse pues el niño Simón en este escenario de opulencia. Pero ese escenario de opulencia de alguna manera se ve opacado por la muerte, nada más y nada menos que don Juan Vicente Bolívar, padre del niño Simón, quien entonces va a comenzar a recibir las malas noticias pues desde su temprana edad. En ese mismo orden de ideas, ¿verdad? Cuando el niño Simón está tratando de recuperarse, digamos, de la pérdida de su papá, pierde nada más y nada menos que a María de la Concepción Palacio, es decir, a su madre. Estos dos acontecimientos, sin lugar a duda, marcan, pero de una manera muy puntual, el crecimiento del niño Simón, pues. Esto, no obstante, lo lleva de una manera muy directa, muy abrupta, a relacionarse con Eusebio. ¿Pero quién es Eusebio? Eusebio es hijo de Matea, esclava de la casa, ¿verdad? Con el cual el niño Simón va a establecer una suerte de relación muy amistosa, muy dinámica, muy afectiva, muy lúdica, en donde además Eusebio lo lleva, digamos que, a entender y a comprender cómo y de qué manera se está viviendo o vive la servidumbre, pues la negritud en la casa de los Bolívar. De manera que Eusebio de una u otra forma va a ir despertando esa chispa, esa inquietud del niño Simón de comenzar a entender el porqué de las cosas. No obstante, marcado el duelo de haber perdido a padre y madre, ¿verdad? Lo llevan a refugiarse no solamente ya en Eusebio, sino en Matea, ¿verdad? Y posteriormente en Hipólita. Y decimos esto ¿por qué? Porque ante el desamor planteado, ¿verdad?, de la pérdida de padre y madre, entonces su tutela va a quedar de manos del tío Carlos Palacio. Este tema, ¿verdad?, que lo va a llevar, digamos, a buscar, a entender por qué el amor y el desamor. Y repetimos, por qué Eusebio entonces va a marcar un sello importante y la relación de Matea y de Hipólita. Esto lo decimos porque en el gran escenario de la Casa de los Bolívar, en el Patio de Granados, va a haber una relación interesante. Esa relación interesante de juego, de lo lúdico, va a llevar a que, por ejemplo, el niño Simón va a compartir con Eusebio distintas frutas, entre ellas una de las que más disfrutaron en su momento, como es este granado, ¿verdad?, en donde esta fruta los llevó pues a compartir, a jugar, a entender que había otro ofrecimiento de la vida y que a partir de esos juegos lúdicos, pues ellos se fueron consolidando como amistad. No obstante, Simón Bolívar, ¿verdad?, en ese amor y desamor en el cual se va a encontrar, empieza, repito, como a establecer esa chispa y a comenzarse a preguntar del porqué de las cosas. Hay un hecho que sin lugar a duda va a marcar ese desamor de la familia Bolívar, y es que la tutela del niño Simón va a quedar de manos de Carlos Palacio. Entonces, esa desatención del tío Carlos Palacio, quien además tiene otros intereses, para nada le interesaba
asumir la tutela, la crianza de aquel niño malcriado, irreverente, pero que además entonces tenía una relación directa con la servidumbre de la casa, lo va a llevar a todas, de todas, pues lo va a llevar nada más y nada menos que a buscar un tutelaje fuera de la casa. Esto definitivamente también marca la presencia, el crecimiento, la conciencia del niño Simón, porque el tío Carlos Palacio lo conduce pues a llevarlo fuera de la casa. Fuera de la casa, como dije, pues al tutelaje nada más y nada menos que de dos maestros en la Caracas de entonces, como lo va a hacer don Andrés Bello y don Simón Rodríguez, quienes van a encargarse de la educación del niño Simón. Es así como llegamos al cierre del primer momento en nuestra teleclase. En este segundo momento, en donde vamos a revisar pues, la relación afectiva e ideológica que va a recibir el joven Simón, ¿verdad? Vamos a disertar sobre ese tutelaje del cual ya habíamos conversado, en donde el tío Carlos Palacio, buscando deshacerse de ese muchacho inquieto, irreverente, intranquilo, tal cual como lo define el propio tío Carlos Palacio, ese tutelaje va a quedar en manos nada más y nada menos de don Andrés Bello y de Simón Rodríguez. Ambos maestros se van a encargar pues, de la educación, del corregir al intranquilo Simón. En consecuencia, Simón Rodríguez, digamos, va a ser ese maestro que sin lugar a dudas va a consolidar, más allá de ser el tutor directo desde el punto de vista de las primeras letras, de la educación, del arte y oficio, va a ser ese personaje que va a incidir de manera directa. Pero antes de abordar ese tema, queremos establecer, digamos, una diferencia muy sui generis del por qué Simón Bolívar va a contar con dos maestros. Andrés Bello va a ser ese maestro que le va a enseñar a cultivar las letras, la naturaleza, el amor por el medio ambiente, pudiéramos parafrasearlo con el lenguaje del momento, pero que sin lugar a dudas Andrés Bello va a inculcar en Simón Bolívar, repito, ese mundo de letras, ese mundo de la cultura y el amor por la naturaleza. No obstante, esa relación, a pesar de que Bello generacionalmente le llevaba para el momento de la adolescencia de Bolívar apenas 2 años, escasos 2 años, van a compartir pues, tertulias, van a compartir vivencias y todo tipo de relación desde el punto de vista académico. Pero no es Bello el que va a marcar la vida definitiva de Simón Bolívar, es decir, el que va a marcar la vida definitiva de Simón Bolívar desde el punto de vista ideológico es precisamente Simón Rodríguez. ¿Pero por qué Simón Rodríguez? Simón Rodríguez, ¿verdad?, que va a convivir con Simón Bolívar, va a entenderse, va a entrelazarse, van a comenzar a leer, digamos, libros que cabe destacar para la época eran considerados libros subversivos, libros raros, se les llamaba incluso, libros como los textos de Jean-Jacques Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, pues, con su contrato social, o textos que van a hacer crear esa conciencia, que ya con esa carga histórica, vale decir, venía Simón Bolívar desarrollando desde su infancia, ¿verdad?, que estaba conociendo, digamos, la aplicación de esos estamentos sociales hacia la esclavitud en Venezuela, hacia los esclavizados en Venezuela, y entonces tal vez esa diferenciación que va a establecer incluso el propio Simón Bolívar entre lo que está aprendiendo del maestro Andrés Bello, que hay que alertar, hay que advertir que para nada desmerita la enseñanza que da el maestro Bello al joven Simón, ¿verdad?, va a establecer ese paralelismo, sí, con Simón Rodríguez. Precisamente Simón Rodríguez es el que más va a incidir en la conciencia del joven Simón, porque no solamente genera un marco de referencia literaria, como ya hemos dicho, nada más y nada menos el hecho de que se lea Montesquieu y que se lea Rousseau es contraponer, ¿verdad?, darle piso ideológico, piso teórico a lo que el joven Simón está experimentando, está viviendo de manera cotidiana. De modo que Simón Bolívar, entonces en esa relación, en esa correlación de aprendizaje, de ese tutelaje, va a entender, ¿verdad?, con Simón Rodríguez cómo y de qué manera hay otro mundo, hay otra manera de ver
la sociedad, hay otra manera de correlacionarse con los elementos importantes de la vida. Entonces, en este ir y venir de cosas, Simón Rodríguez no va a ser solamente ya ese tutor, ¿verdad? Ese maestro, sino que va a ser el gran amigo del niño Simón, del joven Simón, que está viendo, repito, lo teórico y lo práctico. Es decir, Simón Rodríguez de una manera muy inteligente va moldeando pues la conciencia de aquel niño irreverente, de aquel niño rebelde, etcétera, y entonces lo va direccionando hacia una conciencia social que, repito, con esa carga histórica que ya viene abordando el joven Simón, entonces va a dar banderas, a lanzar banderas hacia el hecho de lo que va a ser entonces una vida muy importante, una vida completa en cuanto a la necesidad de entender su momento histórico. Esa relación con Simón Rodríguez, ¿verdad? Es Simón Rodríguez quien impulsa o, digamos, inspira al joven Simón Bolívar para que comience a hacer viajes fuera de América. Es decir, le inspira la idea de que vaya a Europa, de que viaje, de que conozca, de que no solamente es una realidad lo que se vive en América. Y entonces, ¿cuál es la intención de Simón Rodríguez? Por eso damos un paso fundamental en decir que Simón Rodríguez es un personaje de alta influencia, porque esos viajes que Bolívar hace hacia Europa, entonces le enseñan a ver otra realidad, una realidad que nada más y nada menos lo lleva a un amor. Es decir, encuentra en Europa, en España específicamente, encuentra el amor de nada más y nada menos que de María Teresa del Toro y Alaiza. Esa relación amorosa de verdad despierta en Simón Bolívar otro escenario que, pese a lo que está llevándose el joven Simón, de esa carga histórica de lo que está viendo en América, lo lleva nada más y nada menos, repito, a conocer el amor de María Teresa. Con María Teresa van a vivir momentos extraordinarios, pero es María Teresa que incluso la que va a tener las mismas ideas, van a compartir ideas sobre la igualdad social. Y entonces Bolívar comienza también allí a relacionarse con una persona que, a pesar, con una dama en este caso, que a pesar de ser española, le está también conversando sobre las bondades, sobre el derecho, y está diciendo que lo que está sucediendo en Europa de verdad que está marcando hitos en la historia de aquel continente, pero también que impacta en el continente americano, porque nada más y nada menos que hablar del contrato social, es decir, de la igualdad del hombre, de la igualdad del ser humano, hace crear en Bolívar una suerte de retrospección, incluso genera en Bolívar una memoria histórica que la contrapone a lo que él comienza a vivir desde temprana edad, como ya hemos dicho. Entonces, esa relación de María Teresa y ese reencuentro, ¿verdad? Porque hay otro elemento importante. Bolívar va a experimentar dos cosas fundamentales. Primero, casarse, logra casarse con María Teresa del Toro, pero en Europa también se reencuentra con el maestro Rodríguez, ¿verdad? Pese a que el maestro Rodríguez se queda en Europa, Bolívar vuelve a Caracas ya casado. Y era imperativo que volviera Bolívar a Caracas casado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la actitud de su tío Carlos Palacio era de quedarse con los bienes de la familia Bolívar, absolutamente con todos los bienes. Pero para que Bolívar pudiera contrarrestar esto de acuerdo a las leyes españolas, ¿verdad? Para que él recibiera el mayorazgo de la riqueza o de la fortuna de la familia Bolívar, tenía que venir casado y con mayoría de edad. Entonces son dos elementos fundamentales. Pero hay que destacar que un elemento muy importante, que él no se casa con María Teresa por ningún interés ni nada por el estilo, se casa porque verdaderamente está enamorado de María Teresa. A su regreso a Venezuela, hay otro elemento en la vida crucial de Simón Bolívar. Muere María Teresa del Toro y Alaiza. Entonces Bolívar vuelve a enfrentarse una vez más a un desamor profundo. Es decir, en la Caracas que ve morir a su padre y a su madre, donde queda huérfano, ahora el joven Simón Bolívar queda viudo en este contexto. En consecuencia, Bolívar entonces vuelve a sufrir ese desamor. En este punto estamos cerrando el segundo momento de nuestra teleclase. En este tercer y último momento de nuestra teleclase vamos a desarrollar el momento en que Simón Bolívar regresa a Europa luego de la pérdida de su esposa María Teresa del Toro y Alaiza.
este encuentro, este regreso hacia Europa, donde pudiéramos especular, pues un Bolívar que está tratando, aturdido, que está tratando de recuperar fuerzas, de entender por qué lo azaroso de su vida, de perder a sus padres, como hemos dicho, y de perder ahora a su esposa. Entonces lo lleva a Europa y hay un encuentro importantísimo dentro de este regreso hacia Europa, que en medio de este luto, en medio de este dolor, en medio de este duelo, se encuentra con su gran amigo, ahora sí maestro, Simón Rodríguez, en donde comienzan a disertar sobre no solo de la pérdida humana. Él va a encontrar en Simón Rodríguez ese amigo, ese apoyo incondicional en cuanto a lo que es su vida, ¿verdad? Entonces, ese encuentro con Simón Rodríguez lo llevan a disertar, a conocer, a seguir conociendo la vida europea desde el punto de vista social y contraponer lo que él está experimentando y lo que ha experimentado en América y, bueno, y su relación en Europa. En consecuencia, esa relación con Simón Rodríguez, ¿verdad?, que es muy fructífera, hemos dicho, lo lleva entonces a entender, una vez más, que la vida tenía otras oportunidades. Simón Rodríguez le va a mostrar, como lo ha hecho, pues otra oportunidad de la vida, y en ese sentido, Bolívar comienza pues a asumir posiciones, ideas, hasta puntos de entendimiento en lo que va a ser su vida cotidiana. Hay un elemento fundamental en esta relación entre Bolívar y Simón Rodríguez, que es un episodio que se está dando en Europa sin precedentes. Nada más y nada menos hablamos de la coronación de Napoleón en 1804. Esa coronación, ¿verdad?, que va a ser una cosa rimbombante, una coronación, digamos, en donde nada más y nada menos Napoleón se está erigiendo como el nuevo emperador, el nuevo jerarca de la nación francesa. Bolívar está nada más y nada menos que presenciando con su maestro Simón Rodríguez este momento de la coronación. Ahora, ¿qué va a significar este momento de la coronación en Simón Bolívar? Hay dos momentos importantes. Uno, que está impactando tanto en la conciencia de Simón Bolívar, y situación esta, repito, que Simón Rodríguez está aprovechando para seguir influyendo, moldeando, estructurando una idea clara de libertad en la conciencia de Simón Bolívar, y es que en ese momento de la coronación, cuando Napoleón está pronto a recibir la corona, hace un acto sin precedentes en la historia de Europa y por supuesto en la historia universal, es que el Papa Pío VII, cuando lo va a coronar, es Napoleón quien toma la corona y él mismo se la coloca. Entonces, este elemento que va a impactar a Bolívar de una manera importantísima lo lleva a reflexionar y a tener conversaciones interesantísimas con el maestro Simón Rodríguez. ¿Cuáles son esas conversaciones? Pues nada más y nada menos entender y saber que la España que dominaba a América era derrotable. Y en ese elemento de que era derrotable es cuando se va consolidando esa idea de libertad, de posición, de querer saber cómo sería, y además que es un elemento de curiosidad, porque es querer saber qué pasaría en América, cuál era la situación en América, si él como protagonista de la independencia americana podía participar en ello. Pues es Simón Rodríguez quien le va a dar, de una vez más, todo ese proceso de consolidación ideológica, ¿verdad? Por eso esa influencia marcada del maestro Simón Rodríguez hacia Simón Bolívar le va a enseñar, le va a cultivar, le va a dar una fuerza y una fortaleza hasta espiritual, pudiéramos decir, para poder comprender qué era lo que había que hacer en América. De manera que esa coronación de Napoleón, repito, que va a marcar un ícono en la vida de Simón Bolívar, va también a enseñarle que el imperio español era derrotable. Tan derrotable era que en esas conversaciones que va a tener con Simón Rodríguez, en uno de esos tantos episodios en Europa, lo lleva a hablar nada más y nada menos que con el propio Francisco de Miranda. Y esta conversación va a ser fundamental, va a ser vital. ¿Por qué decimos esto? Porque en el momento en que Simón Bolívar asume y entiende y se empodera de que el imperio español era derrotable y que busca apoyo además ideológico, hasta académico pudiéramos decir, en la figura de Simón Rodríguez, hay un elemento fundamental.
esa conversación que va a tener con Miranda, además va a crear unas ciertas distensiones. Entonces Bolívar ve en Miranda, más allá de ser ese ser importantísimo, un general, ¿verdad? Miranda, no olvidemos que viene de participar en la independencia de Estados Unidos, que viene de participar en Rusia, ¿verdad? Que viene de participar en la propia Francia, ¿verdad? En consecuencia, esa conversación entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda va a dejar, digamos que, unas ciertas inquietudes en el joven Bolívar. Situación esta que también aprovecha Simón Rodríguez para encaminar y seguir encaminando la idea de libertad que va a tener el joven Simón Bolívar. Esta situación nada más y nada menos lo lleva al magistral momento de Montesacro. Pero ¿cómo se llega a Montesacro? Es decir, ¿cómo se llega a Italia? Hay una situación muy azarosa en Francia, en donde Bolívar da muestra de su ímpetu, de su necesidad de querer cambiar el orden establecido para entonces. Hay una discusión muy puntual que se plantea Bolívar en el seno de la élite de Francia, en donde Bolívar abiertamente va a hablar de la independencia americana y por eso decimos que Bolívar va a asumir con claridad que perfectamente el imperio español es derrotable. En consecuencia, hay una situación muy conflictiva entre Bolívar y decide entonces, con los franceses por supuesto, y entonces decide abandonar Francia. Pero ¿a dónde lo lleva Simón Rodríguez? ¿A dónde lo lleva la vida? ¿A dónde lo lleva esa carga histórica? Precisamente lo llevan a Italia y en Italia entonces repiensan todo este escenario, dan cuenta de que la posibilidad de independizar América es una entelequia en principio, que era una utopía, pero repito, toda esta sapiencia, todo este conocimiento que está obteniendo Simón Bolívar en Europa, le está diciendo, repito, que es viable, que es fundamentalmente viable el derrotar el imperio español. Esta situación, ¿verdad?, que se está consolidando en las conversaciones, en el sueño, imagínense un Bolívar ya convencido de que no solamente el imperio español es derrotable, sino que lo lleva al accionar, es justamente aquel 15 de agosto de 1805, cuando Bolívar jura ante Fernando Rodríguez del Toro y ante su maestro, una vez más, su maestro Simón Rodríguez, lanza al mundo, lanza a la posteridad aquel hermoso juramento en donde Bolívar nada más y nada menos jura delante del maestro y repite estas palabras extraordinarias que, repito, citando al Libertador, decía: juro ante Dios y juro por el Dios de mis padres, dice Bolívar, juro ante usted no dar descanso ni reposo a mi alma, ni reposo a mi brazo, hasta haber roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Esto de verdad definitivamente marcó un nuevo hito en la historia republicana venezolana. Es allí, en ese momento, en donde comienza la verdadera independencia de Venezuela y de América. De esta manera hemos desarrollado toda esta teleclase de Universidad en Casa con el tema número 1 sobre pensamiento bolivariano, denominado Bolívar, del Patio de Granados al Monte Sacro. Es buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Hoy aprendimos a reconocer al Bolívar de carne y hueso y sentimientos y las duras experiencias familiares de orfandad y de desatención que moldearon su carácter y sensibilidad humana. Aprendimos a identificar el proceso natural de influencia afectiva e ideológica que se produjo en Bolívar en el seno de la familia que le tocó vivir, donde vivió de cerca las vicisitudes de la esclavitud, lo cual le generó inquietudes sociales por la igualdad y la justicia. Y también aprendimos sobre la influencia afectiva e ideológica que tuvo Simón Rodríguez en el niño y joven Bolívar y que motivaron al joven Simón Bolívar a realizar el juramento en Monte Sacro. En nombre de todo el equipo Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su tutor o su docente en su universidad con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Hasta una próxima clase.